Buenos días, chicos. Quien les habla es la Miss María. Espero que todos se encuentren gozando de salud, al lado de su familia. Pues el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase, nuestra segunda clase, con el siguiente tema: los concilios de la Iglesia. Vean, vamos a ver. ¿Qué es un concilio? Pues el concilio es la asamblea o reunión de los obispos de todo el mundo, ¿no? Que el Papa ha convocado en Roma o en una ciudad que el pontífice haya escogido para debatir y tomar decisiones sobre asuntos importantes referentes a la doctrina de toda la Iglesia o de parte de ella, que incide en toda la cristianidad. Pues entre estos asuntos importantes podemos citar tres cosas que se pueden tocar dentro de un concilio. La primera, proclamar un dogma. Segunda, modificar la organización de la Iglesia. Y tercera, condenar una herejía, ¿no? Entonces, estos asuntos son los que se pueden tocar dentro de un concilio. Ahora vamos a ver quiénes asisten a este concilio. Pues asisten dos tipos de voces. La primera es con voz deliberativa. ¿Quiénes están dentro de esta forma? Pues son los obispos del mundo entero. Su presencia es obligatoria, salvo, ¿no?, que en caso de por fuerza mayor no pueda, pues los superiores de órdenes religiosas, los abás, generales, los prelados, nullius, es decir, los que no tienen jurisdicción en una diócesis propiamente dicha, y los cardenales. Si recuerdan, en la clase pasada hemos hablado de diócesis, de personas que están a cargo de un lugar determinado. Luego viene el segundo tipo, con voz consultiva. Pues aquí van los representantes de los obispos ausentes, ¿no? Los príncipes católicos o sus embajadores y ciertos clérigos o laicos convocados a títulos diversos. Pero aquí también existe el hecho de que los que van con voz deliberativa sí pueden aportar o dar una opinión en la reunión que se haya convocado. Sin embargo, en la voz consultiva, pues ellos no pueden dar opinión, simplemente se rigen a lo que los obispos decidan. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? Al inicio, todos los asistentes prestan juramento de que permanecerán fieles a la Iglesia y a su jefe. El texto del juramento fue redactado por el Papa Gregorio VII en el año 1709. Recuerden. Luego, el Santo Padre tiene el poder de decidir los temas que serán discutidos, de interrumpir la sesión o de trasladarla a una fecha anterior.
Siguiente. El trabajo está repartido en varias comisiones que tiene que ver con las congregaciones antes de ser presentado a la discusión general. Siguiente. El reglamento mismo del concilio se encuentra en el ambiente de las asambleas de la iglesia primitiva. Los votos son nominales y por mayoría. Pero aunque el Papa reúna a su alrededor solo la minoría, es siempre su voto de vista el que prevalece, ¿no? Aquí de repente pueden votar todos, pero el voto que prevalece es el del Papa. Siguiente. En los primeros concilios, cuya convocación quedaba al ciudadano de los emperadores, cada pregunta estaba sometida a la aprobación de los participantes, que respondían por placer, sí, y no placer, no. Siguiente. Cuando han recibido la aprobación del sumo pontífice, las conclusiones del concilio son promulgadas por un bula, ¿no? Entonces, estos son los procedimientos que se dan dentro de un concilio. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es un bula? Pues un bula es un documento pontificio que trata sobre materias de fe, asuntos administrativos o judiciales, ¿ya? Que concede ciertos privilegios y que está autorizado por el Papa mediante un sello que lleva su nombre, ¿ya? Entonces, esto es lo que significa un bula. Documento pontificio que trata de materias de fe, de asuntos administrativos o judiciales, pues que le concede ciertos privilegios y que está autorizado por el Papa mediante un sello que lleva su nombre. Amén. Ahora vamos a hablar sobre el concilio en Jerusalén, como antiguamente también, ¿no?, se llevaba este concilio. Pues aquí la reunión era celebrada en Jerusalén hacia el año 50. Es, en opinión de la Iglesia Católica, el concilio más antiguo, ¿no? De repente en el examen se pregunta, ¿cuál es el concilio más antiguo? Pues ya sabemos que es el concilio de Jerusalén. Según la misma opinión, fue convocado por San Pedro y en él se eximió a los paganos convertidos al cristianismo de las observancias judaicas. Ahora, nuestro concilio también cuenta con tipos, pues tenemos los siguientes tipos. El primero, concilios universal o ecuménicos, ¿no? Este es el primer concilio. ¿Para qué sirve este concilio? Pues para que tenga valor de tal. Tiene que ser convocado por el Papa. Luego, presidido por él o sus legítimos delegados. Tiene que estar presentes o representados una mayoría de los obispos de las provincias eclesiásticas del mundo. Y por último, para la validez de los acuerdos, pues es preciso, como condición
sine qua non la sanción del sumo pontífice romano, ¿no? Entonces, de esta forma, pues se van a hacer presentes a este tipo de concilio universal o ecuménico. El siguiente tipo es el concilio particular, ¿no? ¿Qué es un concilio particular? Cuando es de una nación o un grupo de naciones, una determinada región o provincia eclesiástica. Hoy más que concilios particulares, pues suelen convocarse los llamados sínodos diocesanos o provinciales, según convoquen a los obispos y sacerdotes de una diócesis o una provincia eclesiástica. A ver, aquí tenemos en este mapita conferencias episcopales latinoamericanas, ¿no? En América Latina todos los concilios que se han dado. Tenemos en Medellín, en el año 1698, otro concilio en Río de Janeiro en el año 1955. Tenemos en Puebla, México, en el año 1979. En Santo Domingo, en el año 1992. Y en el año, en Paraguay, Aparecida nuevamente en el año 2007. En la actualidad no tenemos concilios dados. A ver, vamos nuevamente a los concilios ecuménicos. Durante toda la historia de la Iglesia ha habido hasta el momento 21 concilios, ¿no? Sin contar el de los apóstoles hacia el año 50 en Jerusalén. Pues todos estos han marcado verdaderos hitos en la historia de la Iglesia y respondido urgentes necesidades de orden dogmático, moral o pastoral, ¿no? Estos concilios pues están divididos. Pero a ver, cuando hablamos de dogma, pues hablamos de un punto, ¿no? Que tiene que ver con una religión, una doctrina, con un sistema de pensamiento que se tiene por cierto a que uno no puede poner en duda su fe, ¿no? Entonces, esto es lo que tratan dentro de estos concilios. Como les decía, pues los concilios ecuménicos están divididos en dos formas. Aquí vamos. Dice, los 8 primeros concilios se desarrollaron en Oriente. Aquí tenemos, son 21, pero divididos de la siguiente manera. 8 concilios que se dieron en la parte oriente y 13 concilios que se presentaron en la parte occidente de Europa. A ver, vamos a ir mencionando los concilios del oriente. Acá están. Dentro de estos concilios, lo que primero se habla también,
decía, los puntos que se toman son las herejías, ¿no? Pues las principales herejías que se llevaron a cabo dentro de estos concilios fueron Arrio. Cristo no es verdaderamente Dios. Macedonio. El Espíritu Santo no es verdaderamente Dios. Nestorio, que decía, si Cristo no es Dios, María no es madre de Dios. Y el otro, Eutiquio, pues Cristo es Dios, pero no es hombre, ¿no? Esto es lo que decía Arrio. Pues estos eran sacerdotes, previsteros, que estaban dentro de la iglesia, y pues el que no creía en Dios, esto se convertía en una herejía. Ahora, ustedes dirán, ¿qué significa monofisismo? Pues es una doctrina teológica que sostiene que Jesús solo está presente en la naturaleza divina, pero no en la humana. ¿Ya? Pregunta para el examen, ¿ah? Acuérdense. Monofisismo es una doctrina teológica que sostiene que Jesús solo está presente en la naturaleza divina, pero no en la humana. Bueno, a continuación vamos a hablar muy brevemente sobre los 8 concilios. El primer concilio, pues, de Nicea, se da el 20 de mayo a 25 de julio del 325. Aquí, pues, hablan contra el arrianismo. Primero, en reunir a la cristianidad, ¿no? Condena al arrianismo como herejía y exila a su fundador, Arrio. Proclama la igualdad de naturaleza entre el Papa y el Hijo. Redacción del símbolo credo que se recita en la misa. Pues aquí, ¿cómo se llama el concilio? Concilio de Nicea I. ¿En qué año se dio? El 20 de mayo a 25 de julio del año 3025. ¿Cuál era su herejía? Pues que condena, aquí está, exilia a su fundador, Arrio, porque no cree en Dios, pues, ¿no? Dice que Dios solo es un monofisismo. A ver, pasamos al siguiente concilio. Concilio Constantinopla. Este es el nombre del concilio. Concilio Constantinopla número 1. ¿En qué año? En mayo a julio del año 381. Contra los macedonianos. Se ocupó de la herejía de Macedonio, quien negaba la naturaleza divina del Espíritu Santo, pues esta es la herejía, ¿no? Esto es lo que cometió. Condenó la doctrina del Pelagio y Celestino, que negaban la transmisión del pecado de Adán a su descendencia y defendía la bondad puramente humana para hacer el bien sin el concurso del auxilio divino. Se perfeccionó el símbolo niceno, que por
Eso lo llamamos Niceno, Constantinopla. Pasamos a los siguientes concilios. Concilio Éfeso, del 22 de junio al 17 de julio del año 431. Aquí está. Contra el nestorianismo. Aquí presidió por el patriarca Cirilo de Alejandría, pues este concilio condenó a la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó que las dos naturalezas humanas y divinas de Cristo están unidas sin confusión y por tanto María es verdaderamente Madre de Dios. Luego tenemos el Concilio de Calcedonia, 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451. Aquí está la herejía contra los monofisistas. Condenó el eutiquianismo, que se reconocía en Cristo la distinción de las dos naturalezas perfectas. Afirma la unidad de las dos naturalezas, ¿no?, completas y perfectas en Jesucristo, ya sea humana y divina. Pasamos. Tenemos el Concilio Constantinopla II. Esto se dio del 5 de mayo al 2 de junio del año 553. Contra los 3 capítulos condenó los escritos de Teodoro de Ciro contra San Cirilo y el Concilio de Efeso. Se confirma la condenación de los errores precedentes trinitarios y cristológicos, ¿no?, ratificando el sentido genérico de las definiciones conciliares. Pues aquí se ordenan también los errores derivados de Orígenes, junto con los 3 capítulos influidos de nestorianismo. Luego tenemos el Concilio Constantinopla III, que se dio el 7 de noviembre del año 680 al 16 de septiembre del año 681. Pues aquí tenemos que estaba en contra del monotelismo. Condenó solemnemente la herejía de quienes admiraban a Cristo, dos naturalezas, ¿no?, pero una sola voluntad, monotelistas. Y pasamos a las 2 últimas, pues que son el Concilio Nicea II, que se da el 24 de septiembre a 23 de octubre del año 787. Pues aquí están en contra de los iconoclastas. Regula que la querella de los iconoclastas, pues ¿quiénes son los iconoclastas? Quienes destruyen pinturas o esculturas sagradas consideradas íconos, ¿ya? Pregunta para el examen también, ¿no?, de repente.
¿Qué significa iconoclastas? ¿No? Son los que destruyen pinturas o esculturas sagradas consideradas como íconos, pues pronunciándose por el culto de las imágenes, pero distinguiéndose cuidadosamente, ¿no? El culto de veneración de culto, adoración, de que solo es debido a Dios. Y por último tenemos el nombre del Concilio Constantinopla IV, pues que se dio en el 5 de octubre del año 869 al 28 de febrero del año 870. Pues, ¿cuál es la herejía acá? Contra el cisma del emperador Focio. Duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del cisma oriental. O sea, aquí se confirma el culto, ¿no? De las imágenes, afirmación del primado del romano pontífice. Entonces, les voy a dejar una tarea, pero antes les voy a explicar. Hemos hablado de los 8 concilios de Oriente. Como tarea de investigación, ustedes van a hablar de los 13 concilios de Occidente, ¿ya? Los concilios de Occidente. ¿Y cuáles son? Pues Letrán 1, aquí están los años inclusive, ¿ya? Entonces, voy a realizar un cuadro donde voy a poner, de repente aquí está mi cuadro. Pues aquí pongo concilios, pongo año, pongo herejía y pongo resumen. Entonces, donde dice concilio, ¿cómo se llama el concilio? Voy a poner Letrán 1. ¿En qué año fue? 1123 a 1124. ¿Cuál fue la herejía de este concilio? Pues estaban en contra de las investiduras, ¿ya? Estaban en contra de las investiduras. Y el resumen sería que ratificó el arreglo entre el Papa Calixto II y Emperador Enrique V, pues es conocido con el nombre de Concordato, ¿ya? Referente a las investiduras eclesiásticas. Propuso a los príncipes cristianos emprender cruzadas. También se reivindica en el derecho de la Iglesia en la elección de consagración de los obispos y contra las investiduras de los laicos. Condenarse la sintonía o el concubinato de los eclesiásticos como herejías. ¿Ya? Segundo concilio, ¿cuál será? Letrán 2. ¿En qué año? 1139. Pues acá, ¿cuál fue la herejía? Por la disciplina y buenas costumbres, ¿no? Resumen, que afrontó el delicado asunto de los falsos pontífices, de la simonía, la usura, las falsedades, penitencias y los falsos sacramentos. Aquí también, pues vuelve obligatorio el celibato para el clero en la Iglesia occidental. Siguiente, otro tipo de concilio, Letrán 3, año 1179, herejía, pues en contra de los albigeneses, cátaros y valdenses. Resumen, pues aquí se excomulgan a los varones que en Francia apoyaban a los cátaros.
normas para esta elección del Papa, la mayoría fue del 2/3, y de la designación de obispos que sea la edad mínima de 30 años. Pues estas fueron las nuevas leyes en contra de la simonía. Tenemos otro concilio, Letrán IV, que se da en el año 1215. Pues, ¿cuál es la herejía? Por la fe y la moral, ¿no? Determina que todo cristiano llegado al uso de la razón está obligado a recibir la confesión y la Eucaristía en la Pascua. Condenación de los albigenses, maniaqueístas y valdenses. Ya también que haya la definición de la transubstanciación. Pasamos a la siguiente. León I. Este es el Concilio León I, que se da en el año 1245. Pues aquí la herejía fue contra el emperador Federico II y por la reforma del clero. Pues llevó a cabo una sentencia. Esta de acá sería el resumen, que llevó a cabo una sentencia de deposición contra el emperador Federico II, usurpador de bienes y opresor de la Iglesia. Reguló el proceso de los juicios eclesiásticos. Siguiente concilio, León II, que se da en el año 1274. Aquí se da por la unión de las iglesias. Pues, en resumen, intentó la reconciliación con la Iglesia Ortodoxa, reglamento de conclave para la elección del Papa. Otra cruzada, también realizó una cruzada para liberar a Jerusalén. También se establece el concepto purgatorio. Aquí viene la siguiente, el siguiente concilio. Viene en el año 1311 al 1312. ¿Qué puntos se tocan aquí? Dice, por la cuestión de los templos, ¿no? El resumen sería, decidió la supervisión de la orden de los templarios, condenación de los errores de los vegardos sobre la perfección espiritual, pues se discute la cuestión de los burdeles de Roma y el nombramiento de un arzobispo en Pekín, China. El siguiente concilio será el de Constanza. Ahí está el año 1417. Pues acá se trata contra el cisma de Martín y Occidente. Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo de Praga. Pues acá el resumen es el fin del cisma occidental, condenarse los errores de Wycliffe sobre los sacramentos y la constitución de la Iglesia, y también sobre los errores de Juan Hus sobre la Iglesia invisible de los predestinados. Ya, siguiente concilio es el de Florencia, que se da del año 1431 a 1445.
Pues aquí se trata sobre la reconciliación de los griegos y latinos. El resumen sería que sanciona el canon católico, ¿no? El canon quiere decir los libros de la Biblia, ¿ya? Luego intenta nueva unión con las iglesias orientales ortodoxas. También se hace un reconocimiento en el Romano Pontífice de poderes sobre la Iglesia Universal y ratifica la figura del purgatorio. Ya estos son los tratados que se dan. Luego tenemos el Concilio Letrán V. Pues aquí el tema es el Concilio León X de Pisa y por la reforma de la Iglesia. Ya, aquí en resumen sería la condenación del concilio. Otro tuvo también como tema central la reforma de la Iglesia, que tenía como misión reformar el clero y los fieles, ¿no? Y el de los fieles, pero tuvo que dejar lo más importante, que es tarea para el concilio siguiente. Tenemos el siguiente concilio, el Concilio Trento, que se da en el año 1545 a 1563, ¿no? Aquí, ¿cuál es el tema? Contra los errores del protestantismo y por la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el resumen? Pues la causa principal fue la revolución protestante de Martín Lutero, ya, sobre los cimientos de la fe cristiana. Otra se ocupó de innumerables temas doctrinales que tienen que ver con lo moral, la disciplina, los acuerdos de la problemática del protestantismo, ¿no? Otra, el decreto sobre la justificación de los sacramentos, el de la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras. Pues los más sobresalientes, amén, infinidad de disposiciones disciplinarias. Tenemos el siguiente concilio, Concilio Vaticano I, que se da en el año 1869 a 1870. Pues, ¿cuál es el tema aquí? Contra el racionalismo y el galaquinismo, ¿no? El resumen sería que refuerza la ortodoxia establecida en el Concilio de Trento. Condena el racionalismo, el naturalismo y el modernismo. Dogmas sobre la primacia del Papa, la infalibilidad papal en la definición de las doctrinas de la fe y las costumbres. Infalibilidad, ¿no? El Papa no es infalible ante nada, nadie lo reemplaza. Y por último, tenemos el siguiente Vaticano, el último Concilio, Vaticano II, que se da en el año 1962 y 1965. ¿No? Pues aquí, este es el último concilio que se da en ese año, y pues es convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció desde enero de 1959. Tuvo 4 sesiones, la primera de las cuales
fue en otoño, en 1962. El mismo Juan XXIII, quien falleció el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor pontífice Pablo VI. ¿Ya? Y aquí terminamos con los 13 concilios que se trataron dentro de los concilios que se desarrollaron. Ya recuerden que tenemos 21 concilios, pero que están divididos, ¿no? Los 8 primeros concilios se desarrollaron en el Oriente, por ser ahí, ¿no?, donde se originaron estas controversias. Y en el siglo XI, en el Oriente, se separa de Roma y los concilios, ¿no?, 13 más hasta el presente, se celebraron en Occidente de Europa. Estos son los que hemos mencionado. Recuerden, estos son los nombres de los concilios y estos son los años en los que se llevaron a cabo estos concilios. Ya, entonces, aquí lo que vamos a poner son de qué se trataron, qué temas se trataron y el resumen, mi cuadro, ¿ya? En la primera parte les había dicho herejías, pero las herejías más se habían dado en el Oriente. Entonces, aquí haremos mi cuadro, concilios, que son estos los nombres. Siguiente cuadro, año en que se llevaron estos concilios, pues acá están los años. Y acá serían tratados. ¿Qué tratados se dieron? Los he mencionado. Y aquí resumen, que acordaron. Bueno, chicos, en breves momentos colgaré el video. Espero que les haya quedado claro. Y la tarea pues estará en la plataforma. Recuerden, las tareas están con fecha y hora. Entonces tienen que tener bastante cuidado con no excederse del tiempo, ya que el sistema se cierra y no van a poder ustedes tener acceso a él. Les voy a dar un tiempo determinado para que puedan hacer la tarea, ya que no está nada complicado. Conmigo será hasta la próxima clase. Que tengan un buen día.